Hola, este video lo preparo con el objetivo de que entiendas lo que hicimos en esta primera semana. Este curso es de funciones de variable real y es un tema importante. ¿Por qué? Porque considero que tanto las funciones como los límites son la base del precálculo y en eso se va a basar el pre, entonces eso. A ver, como introito, el profesor Franklin nos explicó cuándo se considera que es una función y cuándo no. Entonces, a él lo explicó con un diagrama sagital. Y es que él explicó lo siguiente. Se considera función cuando los términos de x, o sea, los valores de x tienen un conjunto de valores de y de llegada. Es decir, estos son los puntos de partida y estos acá son los puntos de llegada. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se considera una función? Cuando lo voy a explicar con un diagrama sagital. Aquí tenemos el conjunto de valores en x, 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos los conjuntos de valores en y. Únicamente se puede establecer que una función sea función cuando los valores de x tengan un valor de llegada a y. ¿Ya? Ahora, después de esto, nos explicó en cómo encontrar el máximo dominio y el dominio de una función. Al hablar de dominio, estamos hablando todos los valores de x de una función. Y al hablar de rango, estamos hablando de todos los valores de y. Eso recuérdalo. Dominio, x y rango. Ya. Entonces, para poder calcular, o sea, no calcular, para poder obtener el dominio de una función de variable real, se plantea lo siguiente. Para poder obtener el dominio debe cumplir, o sea, la función debe cumplir ciertas restricciones. En total son 3. Bueno, son 4. La primera nos dice que cuando tengamos una función f de x y la función tome esta característica de 1 sobre x, esta, o sea, el valor de x va a ser diferente de 0. Y el máximo dominio en esta sería todos los números reales sin incluir el 0. ¿Ya? Lo voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Para que entiendas. Entonces, ¿cómo quedaría explicado con un ejemplo? Voy a poner que tengo f de x es igual a x más 1, x menos 2. Esta función tiene la misma característica que esta, por lo tanto aquí se aplica esta restricción y únicamente te vas a fijar en el denominador. Entonces, la restricción dice que x debe ser diferente de 0, entonces x menos 2 va a ser diferente de 0. Esto se resuelve como si tuvieras una igualdad, ¿ya? Vas a despejar la x. X
es diferente. Este menos 2 que está con negativo pasa al otro lado a sumar y queda con positivo. Entonces el máximo dominio de esta función van a ser todos los reales sin incluir el valor de 2. ¿Ya? Ahora, esta sería la primera restricción. Voy a pasar a explicar la segunda restricción. La segunda restricción dice lo siguiente. Dice que cuando f de x tome la siguiente característica, o sea, cuando tenga un radical, cuando haya un radical tanto en el numerador como en el denominador. No, no, perdón, únicamente en el numerador. Únicamente en el numerador. Y tenga como índice, este es el índice, que este índice sea par, este valor de x va a ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Lo voy a pasar a explicar con otro ejemplo de cómo se haría. Supongamos que tengo g de x y esto es igual a x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Ya tengo esta función. Entonces, ¿qué me dice la restricción? No, no, perdón, esta no es. Me equivoqué. La restricción dice que tiene que haber un radical. Me equivoqué. Esta función, en esta función se aplica la primera restricción. Entonces, poniendo un ejemplo vago sería... Déjame buscar uno aquí. Supongo que tengo lo de aquí. Supongamos que tengo esto. Raíz a la cuarta de 4 menos x al cuadrado sobre 2 menos x. ¿Ya? A ver, en esta función hay dos restricciones. Aquí se cumple la primera restricción y se cumple la segunda. ¿Por qué? Porque vemos que esta función toma la característica de 1 sobre x, que sería la primera restricción, y toma la de que el índice sea par y que está en el numerador. Entonces, la primera restricción que nos decía que esto debe ser desigual de 0. Entonces va a quedar 2 menos x es diferente de 0. Entonces tocaría que menos x es diferente de menos 2, porque aquí está con positivo, pues al otro lado con negativo. Se multiplicarían por menos 1 todos los factores para que quede positivo y queda que x es diferente de 2. Ahora, ¿qué va a pasar con la de arriba? Habíamos dicho que en la segunda restricción, cuando haya un radical, o sea, una raíz, y tenga como índice par, va a quedar lo siguiente. 4 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Qué se puede aplicar aquí? Aquí se puede aplicar una diferencia de cuadrados perfectos. O sea, se puede factorizar. Factorizado quedaría 2 más x, 2 menos x, mayor o igual a 0. Entonces, quedaría de la siguiente manera. X, este valor de 2 quedaría negativo. O sea, prácticamente aquí no sé si hayas visto inecuaciones. Cuando tenga una inecuación así, a esto se le sacan las raíces. ¿Qué son las raíces? Los puntos de corte. Voy a explicar de esto porque no sé si anteriormente hayas visto inecuaciones.
o cómo se realiza la resolución de inecuaciones. Y dije cuando tengas esto de aquí, por ejemplo, tienes 2 más x y 2 menos x mayor o igual a 0. Vamos a coger cada factor lineal. Esto se llama factor lineal, ¿ya? Esto de aquí se le denomina como factor lineal. Vas a coger cada factor lineal y lo vas a igualar a 0. Entonces, 2 más x igual a 0, quedaría x es igual a menos 2. Entonces este sería el primer punto de corte. No se lo denomina como punto de corte, sino que se lo denomina como raíz, pero algunas personas le dicen punto de corte. Entonces, la segunda raíz quedaría 2 menos x es igual a 0. X es igual a 2. ¿Por qué? Porque este 2 que está con positivo pasa al otro lado con negativo y queda menos x es igual a menos 2, se multiplica por menos 1 para que quede positivo y queda x igual a 2. Entonces ya tengo mis dos raíces. Aquí para hallar el conjunto de solución que satisfaga a esta inecuación, vamos a pasar a formar una pequeña recta numérica. Y que aquí se combinan ecuaciones con funciones. ¿Ya? Entonces tengo el valor de menos 2 y el valor de 2. Entonces, para hacer la ley de signos es para dónde va a quedar positivo y para dónde va a quedar negativo. Únicamente te vas a fijar en los coeficientes de la variable x. Aquí podemos ver que es más 1 y aquí es menos 1. Entonces, para determinar cómo va a quedar la ley de signos en esta recta numérica, se van a multiplicar los coeficientes de la variable x. Y tenemos un más 1 y un menos 1, más por menos va a ser igual a menos. Entonces, aquí se iniciará con menos y aquí se hace la ley de alternancia. Va a ser negativo, positivo y negativo. Entonces, como el signo de desigualdad me dice que es mayor o igual, vamos a coger los valores donde sean positivos. Si aquí iría menor o igual, van a ser los valores negativos. Si iría únicamente mayor, van a ser los valores positivos, pero este menos 2 y este 2 no van a ir incluidos. Aquí van a ir incluidos, ¿por qué? Porque está signo de igual. Y tienes que saber que cuando está el mayor o igual, se van a utilizar corchetes. ¿Por qué? Porque se van a incluir a las raíces. En cambio, cuando tengas únicamente mayor, se va a trabajar con paréntesis porque